Bienvenida Aurora, Aurora Cid, hoy la tenemos de invitada, le damos la bienvenida a toda la audiencia que tiene la suerte de acompañarnos y de escucharte, Aurora. Yo quiero que te presentes para que te conozcan los argentinos un poquito más. Yo ya he tenido noticias de vos, de tu hacer y demás en nutrición deportiva, pero a ver, contanos a qué te dedicas en España. Buenas, espero que todo el mundo esté bien. Mando besos a aquella parte que me gusta mucho, que la he visitado y me encanta esa tierra, de verdad. Ojalá pueda volver algún día. Lo Y mismo sí, digo. sí. Y sí, pues soy nutricionista deportivo desde hace años y hace 6 años, 6 temporadas llevo en la Sociedad Deportiva Eibar. Es un club pequeñito y humilde de una ciudad muy pequeña. Realmente siempre históricamente ha sido un club de segunda, incluso de segunda B. Y llevamos pues temporadas manteniéndonos en primera, pues realizando un trabajo pues bonito y como te decía, de una manera humilde y trabajando mucho, ¿no? Entonces, estamos en la élite y como élite, con nuestros recursos, que siempre los exprimimos al máximo, pues intentamos hacer un trabajo pues 100% profesional, ¿no? Y ahí estamos con el equipo y con esta aventura, ¿no? De año, de temporada y pues todo para adelante. Y aparte, pues tengo mi consulta desde hace muchísimos años, donde pues trabajo con deportistas de manera individual y sobre todo deportistas de resistencia, pues de ultra trails, ciclistas, triatletas y pues ese es mi mundo, ese es el mundo en el que estoy. Bien, lindo mundo que compartimos, que es la nutrición deportiva. Cuando yo te conocí, Aurora, te conocí por ser la nutricionista de Leibar, ¿sí? Un club, como vos decís, pequeño, donde se trabaja de manera humilde, cosa que me apasiona, me encanta apostar a esos trabajos de clubes que no son de elite, pero que bueno, con mucho sacrificio o trabajo diario y demás, logran un gran salto. Este fue el caso de tu plantel, ¿verdad? ¿Hace Ujú. cuánto que vos venís trabajando en el fútbol en primera división de la Liga Española? Es mi séptimo año trabajando con futbolistas, son los 7 años que lleva la Sociedad Deportiva Eibar en Primera División. Si bien tengo que decir que el primer año no formaba parte del club propiamente dicho, sino que di una charla y muchos jugadores dentro de esa charla pues empezaron a venir de manera individual a la consulta. Y de ahí, pues al siguiente año, que fue el segundo año de la Sociedad Deportiva Eibar en Primera División, pues di mi salto a trabajar dentro de ya del plantel del club, ¿no? Ya pues con mis compañeros fisios, con los adaptadores, con el staff técnico, con los médicos y poco a poco pues ir cada vez apostando más en el club por la nutrición, tanto en la primera plantilla como en el fútbol base, e ir despacito pues creando un servicio de nutrición y cada vez más grande, ¿no? Cuando yo comienzo, pocos clubes tienen nutricionista. La verdad es que yo creo que en este caso Argentina, yo creo que tiene históricamente el nutricionista dentro del club, ¿no? Históricamente forma parte desde hace más años. Aquí es una cosa, entre comillas, novedosa, ¿no? Yo cuando empiezo hay algún nutricionista en primera división, pero no muchos. Y a medida que han ido pasando las temporadas, pues se han ido incorporando en diferentes clubes hasta pues hoy en día pues la mayoría de los clubes de primera división y de segunda pues tienen en sus plantillas un nutricionista. Bien, vos sabés que acá en Argentina somos un poquito apasionados por el fútbol, ¿verdad? Si bien las nutricionistas trabajamos en todos los ámbitos y creo que cada día está creciendo mucho, pero mucho más este momento también de estar en casa con el tema de la pandemia y demás, dio una apertura enorme a la interconexión, como yo estoy con vos
a toda esta apertura y de conocimiento de tanta gente que está trabajando en el ámbito de la nutrición, ¿no? Eh, yo de esta manera fue que conocí la acción, lo que están realizando, o sea, toda esa iniciativa española por formar la asociación, ¿sí?, de nutricionistas en la Liga Española de Fútbol, ¿sí? Entonces yo quería que nos cuentes un poquitito a ver qué funciones, qué fue lo que ocurrió allí para tomar esa decisión que tomaron de formar, de agrupar nutricionistas de fútbol, y bueno, cómo fue esa decisión y qué actividades tienen allí, porque vos sos integrante de la liga, ¿no es cierto? Sí, sí, soy vocal de la Asociación de Nutricionistas Españoles en el Fútbol, ¿no? Que engloba el fútbol sala y el fútbol playa. La verdad es que fue una iniciativa entre amigos. Tengo que presumo de que dentro del fútbol y dentro de los nutricionistas deportivos, pues yo creo que formamos un grupo muy bonito, ¿no? Y los que comenzamos nos conocemos y siempre hemos sido profesionales abiertos, donde siempre hemos querido ayudar a compañeros que se introducían en este mundo del fútbol, ¿no? Yo siempre que me ha llamado alguien o que se ha dirigido a mí, le he atendido gustosamente. Y yo creo que al final pues se creó un grupo WhatsApp y estamos interrelacionados y nos intentamos apoyar y pues yo creo que son relaciones muy bonitas que donde he encontrado amigos y que realmente siempre somos locos de la nutrición deportiva y del fútbol y pues poco a poco y siempre en la mente, pues igual que los preparadores físicos dentro del fútbol tienen una asociación, los médicos tienen una asociación, pues siempre en la cabeza pensando, ¿no? ¿Por Que qué deberíamos no? propia asociación y realmente ya va a hacer un año y medio que un grupo de nosotros, de locos, porque dentro de todo el trabajo que tenemos, Lindos, lindos locos son ustedes. locos, locos, locos. Lindos locos, sí. Porque yo no creía que iba a ser tan trabajoso, ¿eh? Porque crear una asociación, o sea, ya no la idea, plasmarlo en una página web o plasmarlo en un papel o hablar o tener reuniones a horas indecentes por la noche porque no te queda más remedio, sino el tema burocrático, ¿no? El cómo crear, en tener un abogado, en tener una cuenta, en adelantar dinero para poder crearlo, en una locura, ¿no? Sí. Que se nos ha ido un poco alargando, pero por cuestiones de que éramos varios nutricionistas que teníamos que tener el mismo momento y en la misma hora para poder encontrarnos, para crear la junta, para poder votar, No, no ha sido sencillo, no ha sido sencillo, pero sí que es verdad que pues hemos estado ahí, hemos trabajado mucho, tenemos la asociación, no son buenos tiempos, porque no corren buenos tiempos para nadie, pero bueno, con mucho orgullo empezamos a trabajar con ella. Ahora mismo tenemos un proyecto muy bonito donde vamos a hacer un estudio de composición corporal con todos los equipos que se quieran aliar y la verdad es que yo creo que los nutricionistas de primera, de segunda lo han acogido muy bien. Vamos a intentar recoger datos de composición corporal por categorías, por sexo, mujeres y hombres, y por puestos, ¿no? Que yo creo que falta mucha información de lo que es la Liga Española, para tener ya pues, datos de referencia y poder decir que realmente somos que estamos ahí, que estamos dentro de los clubes, que vamos a hacer un trabajo bonito, que nos gusta nuestro trabajo, que vamos a ser totalmente profesionales, que las personas que están dentro de los clubes son profesionales bueno, que queremos hacer cosas. Entonces, tenemos muchos proyectos, estamos andando, somos un bebé todavía y cuestan hacer cosas, pero todos lo hacemos con ganas y yo creo que el estudio de la composición corporal, donde dos de mis compañeros, Mireia y Carlos, han hecho un trabajo grandísimo para que todos podamos recoger los datos de Eso es una manera muy genial, es fácil. genial. La verdad es que desde aquí han hecho un trabajazo increíble y va a salir una cosa muy bonita. ¿Sabes qué me parece importante? Esto de la asociación.
hace que también uno pueda transmitir la experiencia de cada uno y enriquecerse. Y de la misma manera la antropometría o los estudios de evaluación y hasta de educación alimentaria y las respuestas que tienen los jugadores, poder transmitirle a los demás, ¿no? Hay dos pilares muy importantes en nutrición deportiva y uno es la evaluación deportiva y otra es la educación que hacemos con los jugadores. En cuanto a tu trabajo, particularmente en tu club que es el Eibar, yo creo has trabajado bastante lo que es el proceso de la nutrición, ¿verdad? Para lograr lo que lograste en llegar a un ascenso o en llegar a que tus jugadores estén mejor nutridos como para el logro de, ¿no es cierto?, para el alto rendimiento. Eh, ¿Qué pilares fundamentales vos sentís que son aquellos que marcan la diferencia en lo que vos planteás a tu grupo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son aquellos pilares que los han fortalecido y que por ahí no eran nada? Viste que la gente tiene como un mito en cuanto al fútbol y el fútbol de la Liga Española, como que bueno, hay cosas grandiosas o en la educación alimentaria, o sea, uno trabaja otro tipo de ingestas totalmente distintas a lo de otros países. Y tal vez yo creo que no es así, que es trabajar los pequeños hábitos, trabajar los procesos, ¿no es cierto?, en los jugadores, sin ir a pequeños detalles, viste que a veces se fijan en la suplementación o en agregar algo exótico a la dieta y no Mm. es tan así. Contanos un poco qué es lo que más te costó, qué es lo que llegaste a lograr con el Eibar, a ver, en Mm. tu proceso. Sí, ¿Qué es lo que realmente. encontraste y qué es lo que pudiste lograr? Sí, realmente muchas veces los recursos, nuestra ciudad deportiva no es una ciudad deportiva grande, no tenemos comedor, realmente para mí trabajar con los jugadores de manera individual, pero de manera sencilla a la vez, es el kit de la cuestión, ¿no? O sea, realmente el poder trabajar con ellos día a día y saber lo que comen y ver lo que comen y poderles corregir en el momento, pero no hablándoles de hidratos o de proteínas que también lo tienen que saber y lo saben y lo aprenden y lo incorporan a su lenguaje, ¿no? Esto es importante, pero para mí también es muy importante el estar en su día a día, aunque no estés presente realmente, no veas todas sus comidas, pero sí que cuando estás con ellos o cuando les mandas una planificación o cuando realmente pues poco a poco ir hablando con cada uno de ellos, preguntarles qué desayunas, qué cantidad, qué te parece esto, pues esto tiene azúcar, ¿no? Para que lo sepas, cada uno tiene su vara de medir. No es lo mismo un chavalito de 18 años que acaba de salir de casa, que no sabe cocinar y que merienda bollería o galletas, ¿no? Y que está acostumbrado, que cada vez se ve menos, pero que yo lo he visto mucho porque llevo años trabajando, que una persona que ya tiene incorporado todo lo que es la nutrición saludable, la nutrición deportiva en su día a día, porque cada vez vienen más jugadores que han estado con nutricionistas en sus clubes. Claro, Entonces, sí, para mí lo más importante es saber la vara de medir para cada uno de ellos, no pedirles a todos lo mismo. Sí que exacto. tener unas bases que todos comprendan la importancia de la hidratación, la importancia de consumir vegetales, ¿no? Alimentos muy ricos en nutrientes, que sepan los alimentos que tienen más antioxidantes, pero sin volverme loca, o sea, Exacto. Sin nada sin, obsesivo. y nada obsesivo, sin que tengan que ir a buscar un alimento muy lejos de su entorno, sino que lo tengan cercano, que lo puedan encontrar en el súper más cercano, mandándoles fotos, mandándoles menús con colorines para que ellos sepan cuándo introducir más el hidrato y cuándo no, con listas donde el color dentro del menú tiene aparte una tabla del mismo color para que vean qué alimento tiene que ser en mayor cantidad ese día, pues ayudarles a cada uno de ellos a intentar comer de manera intuitiva, porque realmente los gramos dentro de un equipo de fútbol es muy difícil para controlar. O sea, cada uno come de una manera diferente,
tiene un puesto diferente y una composición corporal diferente. Hay jugadores que asimilan muy bien comer una dieta muy, muy alta en hidrato de carbono y otras no tanto, ¿no? Entonces, pues Claro, el poder personalizar, pero sin llegar, personalizar me refiero a saber qué vara de medir tiene cada jugador y entrar en su mismo juego, ¿no? Y en su mismo lenguaje, ¿no? Y perfecto. poder hacer que cada uno de ellos Es mejore, individual, es sí, individual. pero individual no me refiero a cada uno un menú con unos gramos, sino Claro, cómo come ese jugador y en base a cómo come intentar mejorar sus hábitos, ¿no? Entonces habrá exacto. gente que esté más abajo y otra más arriba e intentaremos paso a paso hacer una escalera para que cada uno de ellos avance y entienda la nutrición y la nutrición deportiva. Y por último, la suplementación, ¿no? Que es el tejado de las casas, que todos no podemos empezar la Exactamente, casa por el tejado, no, no. O sea, exactamente. realmente la Es como base es... la frutillita del postre, pero Sí, no, las bases son otras cuestiones. Te hago sí. una pregunta. Acá en Argentina se ven en los últimos tiempos muchos deportistas, y lo veo yo en el consultorio, que están intentando esa pequeña, esos pasos a la alimentación vegetariana, ¿sí? La transformación, no de golpe, pero despacito dejando la carne, ¿sí? E intentando comer cada vez más legumbres, cereales, vegetales, o sea, basado en alimentación basada en plantas, ¿no? ¿Cómo es la incidencia allá entre la población que vos ves en fútbol? O sea, ¿también sucede eso en alto rendimiento o es más una tendencia así individual Mm. de Yo casos aislados? Sí, yo creo que cuando salió el reportaje de Netflix, Exacto, sí, la película, ahí exacto. hubo como un pequeño boom, ¿no? Donde algunos jugadores preguntaban, realmente o sea, mi opinión personal y lo que yo les dije es, si tú quieres ser vegano, ¿no? Pues por alguna cuestión que no sea porque va a mejorar tu rendimiento. ¿No? Que si quieres ser vegano, que sea por conciencia animal o que tenga un sentido. Claro, un Pero motivo, un sentido. realmente, sí, realmente por mejorar el rendimiento puedes Exacto. hacer muchísimos cambios en tu alimentación por mejorar el rendimiento. Y obviamente yo creo que todos los nutricionistas intentamos que los deportistas consuman menos proteína animal y nos basemos más en la proteína vegetal, ¿no? Aquí se utiliza mucho la legumbre, o sea, Claro. la cuchara, la comida de cuchara y Ustedes, es, ustedes allí, ustedes allí usan mucho pescado, a diferencia de sí, nosotros, que en raras ocasiones puedo encontrar deportistas que incluyen un atún o un salmón a la plancha o algo así muy aislado, pero esa es sí, una gran diferencia, ¿no es cierto? También. sí, Pero bueno, se ven etapas de cambio, ¿no es cierto? También por la diversidad, de esto que digo, de empezar a conectarnos con gente que hace en otros lugares nutrición y que bueno, vemos las experiencias y escuchamos muchos vivos últimamente y demás. Entonces se está conociendo mucho más de todas estas tendencias, o sea, o hacer los ayunos y demás, ¿no? ujú, Pero hablemos de que en la nutrición normal, en la nutrición deportiva, en los clubes y en las etapas formativas, uno, las bases son siempre, o sea, más o menos las mismas, ¿no es cierto? Trabajar las grandes bases que tienen que ver con la hidratación, que tienen que ver con los macros, que tienen que ver con el timing proteico, ¿verdad? Y pues, tantas cosas y la adaptación a ese deportista, el descanso, todo pues, lo el trabajo sencillo. mental en esta época. No sé cómo lo llevan ustedes, tus deportistas, Sí, con todo este tema. sí, yo siempre digo Es difícil. que nosotros al final cuando trabajamos nos basamos en lo sencillo. Quiere decir que Mm, no tenemos la píldora milagrosa para nada, sino que claro. trabajar lo sencillo ya es realmente difícil. Sí, exactamente, Imagínate, sí, imagínate exactamente. si lo ponemos todavía más complicado o ponemos ya dietas muchísimo más
complicadas, ¿no? Que muchas Claro, veces no tienen ningún tipo de evidencia científica o, bueno, pues yo creo que hay que trabajar la sencillez dentro de lo difícil que es, claro, porque lo parece que no, simple. pero lo simple, hacer que lo simple sea un hábito es complicado. Exacto, es Hay que complicado. trabajarlo. Y es Complicado. sumamente importante lograr esos pequeños Eso, hábitos que van a lograr la gran alimentación o claro, el gran rendimiento deportivo. claro. Sí, en estas épocas, por ejemplo, ustedes han tenido que trabajar, intervenir, por ejemplo, los planteles con la parte psicológica, con el apoyo psicológico, ¿o lo tienen siempre? Lo tenemos siempre. La verdad es que yo en eso tengo que decir que estoy muy agradecida porque es un club que siempre ha trabajado de manera multidisciplinar a todos los niveles, Ujú. tanto en el fútbol base como en el fútbol femenino, el filial y nosotros como primera plantilla tenemos una persona de apoyo, ¿no? Psicológico. Genial. Y en todos los estamentos de este club, todos los jugadores, jugadoras tienen posibilidad de ese apoyo. Y durante el confinamiento fue de gran ayuda, ¿eh? O sea, incluso yo creo que para nosotros como profesionales que nos tocó trabajar mucho y que teníamos, yo por lo menos desde lo personal, no sabía o desconocía qué iba a pasar con mis jugadores, hasta qué punto se iban a cuidar, no cuidar, qué iba a pasar cuando volviéramos otra vez a comenzar la competición y incluso para nosotros, a mí como profesional me ayudó mucho. ¿Y cómo los has encontrado, Aurora, después de todo este encierro? ¿Cómo viste a tu plantel, por ejemplo, allá? Pues si ya eran profesionales, Ujú. todavía más conscientes de Genial. la importancia que tiene el Genial. cuidarse, el comer bien, el hidratarse, el timing que decías proteico, Exacto. el tirar de ti, ¿no? El que Sí, seas un sí. apoyo. ¿No? Si ya eran profesionales y año a año yo he visto que cada vez el Buenísimo. jugador de fútbol es más profesional, si en algo ha servido yo creo el Esto confinamiento, los ha puesto a prueba, yo creo. Los ha puesto sí, a prueba en la adversidad que estamos viviendo y bueno, más aún fortalecer todas esas bases que con nutrición se trabajan y con la parte psicológica y en equipo, ¿no es cierto? Con todo sí, sí, el equipo médico. sí. Este, las mayores problemáticas que, por ejemplo, se ven a la hora de saltar desde donde estabas a una primera división más competitiva o más de elite. A veces uno piensa que pueden llegar a ser las lesiones recurrentes cuando uno tiene mayor nivel de competencia y demás. ¿En tu caso ha sucedido eso o se adaptaron perfectamente y siguieron, ¿sí? Mm. Cuando fue el ascenso de ustedes. Sí, realmente yo comienzo en el club el primer año de ascenso, ¿eh? Sí, Conozco cómo trabajaban antes, pero realmente el primer año de ascenso coincide, yo creo que con todo el boom de lo que es la nutrición deportiva dentro del fútbol, de lo que es la suplementación, y aunque el club ya tenía suplementos, ¿no? Que la verdad es que el responsable era el preparador físico, ¿no? De aquellas, como en la mayoría de los clubes que no tienen o que no tenían nutricionista, yo creo que la adaptación ha ido siendo de manera progresiva, ¿no? Al final claro. nosotros hemos encontrado nuestro hueco porque estaba el preparador físico, estaba el médico, o sea, nuestra Sí, labor sí. se hacía de diferente manera, pero se hacía igual. No de una manera no tan con tanta dedicación, Ujú. pero estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. Lo que pasa es que se trabajaba de otra manera. Entonces, yo creo que el cambio ha sido progresivo y a nosotros este cambio nos ha cogido a la vez en el ascenso como en la evolución de la nutrición deportiva en el mundo del fútbol, ¿no? Y hoy en día yo creo que nutricionistas que trabajan en segunda división en España trabajan de manera muy parecida o, por no decir igual, que nutricionistas que trabajan en primera división, porque realmente Claro, lo que decíamos antes, la sencillez está en lo que comes, que es la claro, base. Y exacto. esos recursos te los haces tú y Ujú. trabajas tú con los jugadores, ¿no? Entonces, al final, ahí los recursos económicos te pueden dar, pues bueno, sí que te pueden ayudar, pero realmente los recursos que tienes para Claro. trabajar con cada jugador, la educación, son
tus conocimientos y cómo empatizar con ellos y tratar con ellos. Entonces, yo creo que hoy en día difiere poco la segunda, ¿no? La segunda A de la primera división en Claro. cuanto al trabajo del nutricionista, ¿no? Creo Ujú. yo que cada vez los clubes son más conscientes y también dedican más dinero, ¿no? A lo que es la Claro. suplementación, a la cocina, a tener un nutricionista en el día a día del jugador. Luego sí creo que hay un salto hacia abajo pues bueno, en segunda B, en tercera, porque ya son clubes, vamos a decir, pues donde ya no hay dinero, no para los recursos, sino yo creo que para sustentar un puesto como el Claro. nutricionista, igual que no hay un médico todos los días, o es otra Como lo manera de mismo, trabajar. por ejemplo, cuando te toca trasladarte, viajar, porque es un Ujú, fin de semana sí, uno no, que les ujú, toca a ustedes, bueno, sí, en ese momento o en esas instancias, ustedes llevan desde el club todo lo que tiene que ver con el traslado de algunas cuestiones o se adaptan a donde llegan, al lugar, qué es lo que ofrece, o sí. planificás todo, Aurora, tenés todo planificado, lográs llegar hacer eso. Sí, mira, yo creo que en Argentina algún día tenemos que hacer a través de la asociación como un careo de cómo haces tú y Sí, cómo hago yo algunas cosas. Sería muy claro, bonito, por ¿eh? eso me Pero interesa mucho saber estaría cómo muy lo hacen ustedes. claro, ¿no? Y realmente España al final es un territorio pequeño, ¿no? No hay mucha diferencia de una punta a otra en cuanto a la gastronomía que te puede ofrecer el hotel. Claro, Son hoteles que están acostumbrados a equipos de primera división, porque normalmente repetimos en los hoteles y los hoteles ya están donde acostumbrados. sí, llevamos ya años yendo a ese hotel y a la vez van otros equipos. Por lo que si Claro, tú mandas un plan nutricional muy, muy detallado, no hace falta que tú lleves claro, claro, porque aquí la comida de calidad, pues al final el aceite de oliva virgen extra, un pescado claro. azul, o sea, lo encuentras en Y los cualquier macronutrientes dentro de todo lo está lado. planificado ya en el Es- menú es- del hotel. no Perfecto, vas a ir a un hotel donde no tengan pescado, donde claro. no tengan algo que tú necesites para ese día, o fruta, o no, Sí. es mucho más fácil que yo creo bueno, me imagino que en Argentina es mucho más grande, ¿no? En extensión, y igual es más complicado. Sí, en general aquí hay clubes que, por ejemplo, tienen en cuenta todos los detalles, lógicamente, los clubes de elite Sí, justamente, y otros que yo creo que la nutrición está creciendo tanto que, o sea, yo como nutricionista, la verdad que quisiera que todos tuvieran nutrición y que es tan importante desde las edades formativas, ¿no es cierto? Generar o tener nutricionistas, ojalá, en cada plantel desde que van creciendo para lógicamente formar en etapas futuras para que lleguen a una primera división, ¿no es cierto? ujú. Allá, por ejemplo, ustedes, aunque sean los clubes de elite, tienen nutricionistas en todas las categorías, ¿verdad? Pues mira, hasta esta temporada me he encargado Sí. yo de todas las categorías del club. Para eso sirve la asociación, para empezar a hacer esas cosas. ¿O Y no? realmente ha sido un Sí, trabajo de estos años, ¿no? formación. De una locura y de no poder llegar a hacer todo lo que yo quería, ¿no? En el fútbol base, pero a la vez de dedicación y de trabajar muchas horas. Y este año ya el club me ha puesto una nutricionista, a Maya, en categorías inferiores, y ahora mismo yo me dedico a la primera plantilla, al filial y a la primera plantilla femenino, que estamos en primera división también con las Ha chicas. crecido muchísimo. Acá en Sí, Argentina mucho creció muchísimo el fútbol femenino. femenino, sí. Pero es tan importante, ¿no? Y ojalá puedan todos los planteles tener, y es tan importante, viste que a veces el nutricionista y mismo las generaciones que se van recibiendo, vos sos nutricionista como yo hace muchos años, por lo que tengo entendido, Sí, y las nuevas generaciones se reciben y sueñan con ir a hacer pasantías o a trabajar en los clubes, lógicamente, de elite, ¿no es cierto? Y sí, yo creo que a veces es tan valioso y tan ameno y agradable trabajar en las etapas formativas, ¿no es cierto? Que es donde ese sí, jugador se va a llevar todas esas bases para su futuro. Así sí. que bueno, Aurora,
vamos despidiendo ya a la audiencia. Un placer enorme conocerte y saber un poco del Eibar y de la Liga Española. Espero que estén prontamente, ya con esto de la pandemia, todos Sí, compitiendo normalmente y más relajados, ¿no es cierto? Que sea sí. una etapa más, o sea, más feliz para todos. Y te agradezco muchísimo tu presencia en mi espacio. Muchísimo. Muchísimas gracias a ti, de verdad ha sido un placer. Me ha encantado verte así, tan lejos, Qué pero tan lindo. cerca. Pero Ya de los voy a verdad, ir a visitar. sí, por favor, sí, sí. Sí, Yo sí. también quiero volver, Vamos ¿eh? a hacer Tengo que, intercambio prontamente cuando pase la pandemia. a ver si es verdad. Ojalá, ojalá que pase esto para todos, Exacto, que sí. volvamos a la normalidad, que todo el mundo esté bien y que bueno, que al final hagamos lo que nos gusta, ¿no? Que es dedicarnos a la nutrición deportiva y al balón, que siga corriendo el Que balón. siga corriendo y a compartir conocimiento. Te mando un beso enorme. Abrazo para Muchísimas todos allá.